es en el cual se presenta corriente eléctrica pero no resistencia. Debido a esto, la energía no se disipa en forma de calor. El fenómeno de la superconductividad ha sido ampliamente estudiado, ya que exhibe efectos cuánticos a escala macroscópica, así como tiene diversos y muy importantes usos tecnológicos. Esto implicaría que si se somete el material a una diferencia de potencial y se disminuye su temperatura por debajo de su temperatura crítica, este podría seguir conduciendo corriente aún sin la necesidad de estar conectado a una fuente de voltaje. La temperatura crítica es una característica que depende del material. Por lo general se encuentra alrededor de los 0 grados Kelvin para superconductores tipo 1. La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, las impurezas y otros defectos producen un valor límite. La resistencia de un superconductor, en cambio, desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Cada que se hablaba de la conductividad, se hablaba de la teoría de bandas. Esta explica el comportamiento de los materiales al someterlos a campos eléctricos. Las bandas son creadas a partir de la combinación de niveles de energía que se forman por cada órbita en los átomos. Estas bandas están cuantizadas. Debido a que estas bandas están cuantizadas, existen las bandas prohibidas. Estas separan a las bandas y son regiones en donde los electrones no pueden ser hallados. En estas bandas, los electrones se van acomodando hasta llenarlas, tomando en cuenta el principio de exclusión de Pauli. Los electrones de valencia son los electrones libres de cada átomo. Por eso, estos electrones se acomodan en una banda especial, llamada banda de valencia. Los electrones de valencia se encuentran en la banda de valencia, la última banda que está ocupada por electrones. Los niveles de energía superior están desocupados y están en una banda llamada banda de conducción. También es importante entender que hay una energía llamada energía de Fermi. Esta es la energía máxima que pueden tener los electrones en un átomo a temperatura de 0 Kelvin. Vamos a explorar una de las propiedades que caracterizan a la superconductividad. En 1933, Walter Meissner y Robert Ochsenfeld encontraron de manera experimental que al introducir un superconductor dentro de un campo magnético, este se comporta de manera tal que no permite que el campo penetre en su interior. A este fenómeno lo llamaron efecto Meissner, y sucede debido a que el campo induce una corriente en la superficie del superconductor. Esta corriente produce un campo magnético que cancela exactamente el campo exterior con el interior. El resultado es un material diamagnético perfecto. 2 años más tarde, los hermanos London propusieron una ecuación que explicaba este fenómeno. Aunque esto es más bien un fenómeno cuántico, los hermanos London lograron una aproximación con la ayuda de la teoría clásica. Ahora, al combinar la ecuación de London, en donde Ns representa el número total de electrones en estado de superconductividad, con la ecuación de Maxwell, podemos llegar a la expresión que nos describe el efecto Meissner. Y mediante la solución con ciertas condiciones de frontera, podemos darnos cuenta cómo el campo magnético se anula al interior del material. Si el campo aplicado supera la magnitud del campo crítico, entonces sabemos que Ns será igual a 0, por lo que la profundidad de penetración tenderá a infinito. Esto significa que aunque el material se encuentre por debajo de su temperatura crítica, bajo estas circunstancias el material deja de ser un superconductor, ya que ahora tiene un campo magnético dentro de él. El efecto Meissner también nos ayuda a describir la diferencia que existe entre un conductor perfecto y un superconductor. En ambos, la resistencia eléctrica que se presenta es igual a 0. Sin embargo, para el estado final de magnetización de uno es muy importante el proceso mediante el cual se somete, mientras que el estado final del otro es totalmente independiente de este. Supongamos que tenemos un superconductor y un conductor perfecto, ambos a una temperatura mayor que su temperatura crítica. Procedemos a introducirlos a un campo magnético.
y ahora bajamos sus temperaturas hasta que sean menores a su temperatura crítica. Lo que pasará con el superconductor es que debido al efecto Meissner se crearán corrientes inducidas alrededor del material que no permitirán que el campo magnético se introduzca en esta, mientras que en un conductor perfecto el campo magnético seguirá siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasa si retiramos el campo magnético? Cuando retiramos el campo magnético, el superconductor sigue en el mismo estado, mientras que el conductor perfecto se crearán corrientes inducidas alrededor de este para que el campo magnético siga siendo el mismo. Es importante mencionar que hasta el momento no se ha encontrado ningún conductor perfecto. La persistencia de las corrientes eléctricas en un superconductor a temperaturas muy bajas puede ser explicada a partir de la teoría BCS, formulada por John Barden, Leo Neil Cooper y John Robert Schiffer en 1957. La clave de la teoría es que dos electrones, llamados par de Cooper, pueden interactuar creando distorsiones en la disposición de los iones de la red cristalográfica del material. Debido a esto, estos dos electrones van a encontrarse con una fuerza neta de atracción debido a la interacción con los fonones. Al disminuir la temperatura, las vibraciones de la red son mucho más débiles, y es ahí cuando la atracción causada por los electrones comienza a ser suficiente para atraer a los iones positivos de la red hacia estos, generando compresiones y deformaciones en la red cristalina, provocando una redistribución de carga, tal que los electrones que le siguen son atraídos a las regiones en donde se concentra la parte positiva, ligándose al primer electrón. Esta es la interacción electrón-fonón. La red cristalina de un conductor está cargada positivamente. Al pasar un electrón de conducción por esta red, existe una interacción atractiva entre los átomos de la red cristalina y el electrón debido a las cargas contrarias, formándose así ciertas distorsiones en la red misma. Entonces, una interacción atractiva entre electrones se puede producir por medio de dispersión que involucra modos vibratorios conocidos como fonones. Esto se puede ejemplificar de una manera muy sencilla. Un primer electrón, con momento inicial P1, se encuentra en la región de la red cargada positivamente. Este genera la emisión de un fonón, el cual dispersa al electrón con un momento final igual a P1 menos el momento del fonón. A continuación, un segundo electrón con momento inicial igual a P2 absorbe el fonón para dispersarse con un momento final igual a P2 más el momento del fonón. Estos dos electrones que forman el par de Cooper tienen la cantidad de movimiento opuesta. Esto se puede ver fácilmente con el diagrama de Feynman. Sumando la cantidad de movimiento de ambos electrones dispersados, se puede ver fácilmente que el término de H barra K se va a terminar eliminando. Por ende, se puede concluir que el momentum del primer electrón dispersado es el negativo del segundo electrón dispersado en el par de Cooper. Como sabemos, una manera de interpretar las temperaturas es como la energía cinética de las partículas, por lo que esta teoría también puede explicar por qué al aumentar la temperatura en un material, este deja de ser un superconductor. Una mayor temperatura implica mayores vibraciones en la red cristalina, produciendo así más colisiones de electrones con los átomos de la red, y esto es justamente lo que se conoce como resistencia al paso de la corriente. Los electrones que forman el par de Cooper no están necesariamente cercanos entre sí. De hecho, están físicamente alejados a algunos cuantos cientos de nanómetros de distancia, la cual resulta 3 órdenes de magnitud mayor que la del espaciamiento entre los iones de la red. El par de Cooper tiene una energía de enlace de 10 a la menos 3 electronvolts aproximadamente.
A un nivel molecular, la energía está dada por la siguiente relación, que es la constante de Boltzmann por la temperatura. Despejando para la temperatura, obtenemos una temperatura muy baja, alrededor de los 10 Kelvin. También se puede interpretar que el aumento de la vibración de la red causa la pérdida de la distorsión causada por el primer electrón, y por ende la ruptura del par de electrones ligados. En un estado de superconducción, los electrones no solamente se enlazan en pares, sino que adquieren el carácter de bosón y pasan a formar parte de un condensado que posee una energía total muy baja y que está asociado con una banda prohibida sobre este. Los pares de Cooper son codependientes, por lo cual un par no puede comportarse de una manera sin que los otros también lo hagan. Si uno de los pares experimenta una colisión, se genera un cambio de energía en todos los demás, y a una temperatura tan baja como a la que se somete un superconductor, no existe la energía suficiente para que suceda tal interacción colectiva. Finalmente, bajo la acción de un campo eléctrico aplicado, los pares de Cooper experimentan una fuerza eléctrica que los hace moverse a través de un metal. Un evento de dispersión de un par de Cooper por un ion en la red representa resistencia a la corriente eléctrica. Tal colisión modifica la energía del par de Cooper porque parte de la energía se transfiere al ion de la red, pero por abajo del nivel de la energía del par de Cooper no hay más niveles energéticos disponibles. El par ya se encuentra en el último nivel. Y tampoco hay ninguno disponible por arriba de este nivel de energía, debido a la separación de la energía. Como resultado, las colisiones están prohibidas y no hay resistencia al movimiento de los pares de Cooper. La superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales. Hasta ahora, la principal utilidad de un superconductor es la producción de campos magnéticos muy intensos. Estos campos magnéticos tienen importantes aplicaciones en medicina, en la resonancia magnética nuclear, terrenos magnéticos, aceleradores, etc. Por otro lado, los campos magnéticos intensos son necesarios para controlar los reactores de fusión nuclear, aún experimentales, que serían una forma alternativa de producción de energía no contaminante. Además, la posibilidad de tener materiales con resistencia nula permitiría almacenar eficientemente energía eléctrica,